estamos listos para más un tiempo de mesa. Un aplauso para todos los que están conectados en este momento. Hay gente ahí detrás de escena. Los aplausos no son virtuales. Hay todo un auditorio acá detrás. Quiero ver. Bueno, quería aclararles, para los que quizás se están sentando en la mesa con nosotros en esta temporada, mesa tiene que ver con un significado específico. M de memoria, E de enseñanza, S de sanidad y A de afirmación. Tener tiempo de mesa es realmente intimar con Jesús y salir sanos y más apasionados por Él. Pero en esta temporada nos vamos a enfocar más en enseñanza, más que hacer entrevistas o hablar de personas o de nuestras vidas. Y específicamente vamos a estar enseñando fundamento cristocéntrico. Nos enfocamos en la persona de Cristo. Para ser llenos de la plenitud de Cristo, necesitamos conocer a Cristo en su plenitud, el que fue, el que es y el que será. Y para hoy, para hablar un poco más acerca de Jesucristo, quién es Jesucristo y cómo dar prueba y evidencias de nuestra fe en Él, tengo acá una maestra recibida del seminario argentino bautista. Ella también es la maestra responsable del área de enseñanza de nuestra iglesia, de la iglesia Toma Tu Lugar. Y también lo mejor que ha hecho en su vida es su hija. Y está aquí conmigo en la mesa mi suegra, Estela Ortiz. Y otro aplauso, por favor. Qué bueno estar acá, qué bueno, me encanta poder estar con ustedes. Bueno, y es una oportunidad, ¿no? Saben que hace un tiempo le pregunté a mi hija, le digo, ¿cuál de tus hijos es el que te da más trabajo? No. Y me dijo, el de mi suegra. Bueno, ese es el hijo que más trabajo le da. Y quiero decirles que ella me envía un montón de memes con chistes de suegra. Así que nosotros hoy primero queremos desmistificar eso de la pelea entre yerno y suegra, que eso no pasa con nosotros en la vida real. La verdad que la amo y la admiro mucho. Después voy a decir las cosas buenas. Pero primero quiero decir algunos chistes que me mandaron. No, este no fue exactamente ella, pero también es de cultura general. ¿Ah, sí? Es de cultura general porque aprendemos cómo se dice suegra en otros idiomas. Y hago una pregunta a todos los que están conectados ahí, que puede ser que hacen de diferentes países. ¿Quién sabe cómo se dice suegra en chino? En chino. En chino es Lin Chin La. O chimocha, de chismosa. No se puede explicar, ¿no? En ruso, ¿cómo se dice suegra en ruso? A ver, ¿quién sabe? ¿En ruso? Ah, ya lo sabía. Estorba. Dice, bueno, ahora por el conflicto del Medio Oriente, ¿cómo se dice suegra en árabe? En árabe. Esa es verdad. Aléjala. 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 Eso también, aléjala. Y en francés, ¿cómo se dice suegra en francés? ¿Vos estudiaste francés? Madame Metich. Bueno, vi uno que era muy cruel. Todos me mandó memes, ¿eh? Me mandó los memes. Ahora, vi uno que era muy cruel que decía, y te hago una pregunta, no sé si querés entrar en la piscina. No, ¿por qué? O sea, que te metes en todo si quieres meterte en la pila. No, es mentira, eso era el chiste. Y había uno también, dice, ¿cuál es el vino más agrio? Vino mi suegra. Bienvenido a Tiempo de Mesa. Vino mi suegra. Igual nos queremos, ¿eh? Sí. En el fondo. En el fondo. Pero acá estamos en la parte del frente de la casa. En el fondo nos queremos. Y hablando en serio, de que Estela siempre me impartió una pasión y un celo por la verdad y por las escrituras. Y se me conoce hace muchos años. Yo estoy casado con Fer hace 18 años, ya es mayor de edad. Cuando la conocí a Fer tenía 16 años, yo tenía 18. Y desde ahí que admiro mucho a Estela como maestra. Y siempre ella ha tenido la confianza de decirme también algunas cosas que yo digo que no son tan teológicas. Y siempre me impartió el celo por asegurar que lo que estoy enseñando está respaldado por la palabra de Dios. Todos, creo que la mayoría de mis libros ella hace la corrección no solamente gramatical, porque yo soy brasileño y escribo a veces medio mal en español, pero también la corrección teológica. Y en este libro, específicamente el último que salió, el Fundamento Cristocéntrico, el último capítulo lo escribió directamente ella. El último capítulo es
Jesús es Dios. La prueba de que Jesús es Dios por Estela Ortiz. Mira, no sé si se ve ahí. Entonces, esa es la cara visible de Estela Ortiz, la del libro. Entonces, de esto vamos a estar hablando hoy un poquito de la preexistencia de Cristo y del Jesús histórico. Cómo explicar, dar razón a nuestra fe de que Jesús es 100% Dios y 100% humano y cómo eso afecta nuestro sistema de creencias. Antes de profundizar a eso, quiero leer un texto con ustedes en 1 Pedro, capítulo 3. Primera epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice: santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Bueno, es muy fuerte eso. Santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. O sea, la palabra santifiquen ahí es hacer sagrado, algo que era común hacerlo sagrado. O sea, como a veces para muchos, como dicen en forma popular, Jesús, el barba, mi amigo, ¿no? Y dicen demasiado, o esas imágenes que uno a veces pinta de Jesús, y vemos cuadros, y en algunos casos, algunos ven muy lejanos, como un Cristo crucificado en la cruz, o lo ven demasiado cercano, que se pierde realmente el temor y la reverencia por quién es. Entonces, si santifiquen a Cristo en sus corazones, es en tu sistema de creencia, en tu corazón, ¿cómo aseguras que Jesús es el Cristo, el ungido? Que santifiquen a Cristo en sus corazones como Señor. La palabra Señor es Kyrios, y es la misma palabra que se usa para el Señor Dios en la Biblia. Entonces, cada vez que dice Jesucristo, el Señor está diciendo que Jesucristo Dios. Y es muy importante que eso esté como un sistema de creencia en nuestro corazón, para que quien demande, porque no es que nosotros tengamos que estar explicando, pero este podcast sirve para el que ya cree que Jesús es Dios, pero que quiere tener más evidencias bíblicas, o para el que algún día alguien te demande defensa de tu fe. ¿Por qué crees que Jesús es Dios? No, creo que solo Jesús fue un buen hombre, un profeta que vivió en Nazaret, en Galilea, pero ya pasó, y ya como pasó con Buda, con Mahoma. ¿Y cuál es la diferencia? Tenemos que dar la razón de nuestra esperanza. Y acá es donde fe y ciencia no están peleados. Dice, al que se le demande, ustedes tienen que dar defensa de su fe y para la razón por la cual esperamos Jesucristo como Señor. Y es de eso que vamos a hablar un poquito. Vamos a entrar en tema entonces, Estela. Sabes que te escuchaba atentamente y pensaba, estaba tratando de recordar recién dónde lo leí, pero no lo recuerdo, de una encuesta que se hizo en las iglesias en Estados Unidos. Ah, cierto. Y la gran mayoría decían que adoraban a Dios, que honraban a Dios dentro de la iglesia, no todo el mundo, ¿no? Pero a Jesús como Dios, perdón, algo así del 90% decías que adoraban a Jesús como Dios, pero cuando se les pedía que dieran la razón por la cual creían que Jesús era Dios, menos del 20% podía fundamentar la razón de esa creencia. Y creo que cuando nosotros no podemos poner un fundamento de aquello que creemos, nos volvemos no creíbles para la gente, porque nuestra fe tiene que tener un asidero, de dónde me agarro para creer que Jesús es Dios. Y creo que en este tiempo que hay tanta gente haciendo tantas preguntas, realmente es necesario que nosotros estemos preparados. No podemos huir del mundo, tenemos que ir hacia el mundo y tenemos que ir con un conocimiento sólido de nuestra fe. No nos podemos esconder dentro de la iglesia, donde la gente piensa igual que nosotros, o creemos por lo menos que piensa igual, sino que tenemos que tener esas herramientas intelectuales para poder ir y presentar defensa, nunca ataque, porque el conocimiento nunca es para atacar.
siempre es para acercar a la gente con Dios, porque ese conocimiento se supone que está depositado en personas que somos sacerdotes, que nuestra función es ligar al hombre con Dios a través de ese conocimiento. Muy bueno. Yo estaba viendo acá que creo que yo vi eso mismo. Yo creo que fue Bytes en esa, creo que Biblia, no sé cómo se dice, Biblia. Teología y enseñanza. Teología, Biblia y no sé qué. Biblia, ideas, teología Yes. y ciencia. Bytes. Que entonces la encuesta era de que en 2014 15% de las personas creían que la Biblia es literalmente cierta y en 2022 26% creían que la Biblia no es literal. O sea, fue aumentando la duda en cuanto a la Biblia, pero también las principales herejías que se preguntaba la gente cristiana era que Jesús no era el único camino. En 2022 56% de personas que fueron encuestadas decían que Jesús no era el único camino al Padre. Gente nominalmente cristiana. Mejor dicho, exactamente. No gente como nosotros dimos ya una definición de cristiano, es el que se parece a Cristo, que imita a Cristo. O sea, gente que por ahí está dentro de la religión evangélica, por ahí va a un templo, pero no necesariamente cree. Y ese es un peligro muy grande porque cuando entra hoy las tres religiones monoteístas, el Islam, el judaísmo y el cristianismo, el asunto que nos diferencia es Cristo. La cristología, exacto. Es el camino al Padre. No hay otro camino que no sea Jesucristo. Entonces, el judaísmo está esperando su Mesías, que al final de las cuentas va a ser nuestro Mesías. Y en el Islam está justamente esperando también su Mesías, que es apasionante la escatología islámica, que el Mesías que ellos esperan exactamente las mismas características de nuestro anticristo que aparece en la Biblia, que el Mahdi, que más adelante vamos a hacer una solo de eso para hablar de eso, que es apasionante. Pero hoy nuestro tema, para no irnos del tema, es que una de las herejías es que Jesús no es Dios. Niegan la divinidad de Jesús. Desde que comenzó el Evangelio, o mejor dicho, la Iglesia, estaba esa discusión, ¿no? De si Jesús era divino, o sea, era 100% Dios, o muchos negaban incluso la humanidad de Jesús. Algunos dicen, no, sí, hubo una aparición de Dios, pero no hecho carne. Claro, en la iglesia primitiva lo que había más que nada era la discusión de si Jesús era Dios, porque estaba la filosofía gnóstica que hablaba de que lo natural era perverso, o sea, estaba pervertido, todo lo que era tangible, lo humano era perverso, entonces no podían conciliar la idea de que Dios hubiera venido en forma humana. Por eso tenemos pasajes como el de Juan, cuando dice que aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y yo siempre les hago una broma a los chicos que cuando yo recién me convertí, allá por el año 80 y algo, hace unos cuantos años, se usaba esa frase, años, ¿no? Esa frase de que el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, para cuando había un endemoniado, ¿no? Le decía, decí que Jesucristo vino en carne, decí que Jesucristo vino en carne. Y cuando la gente decía Jesucristo vino en carne, decía, ya está libre. Pero en realidad eso no habla de liberación, ese pasaje. Es un tratado contra el gnosticismo que está haciendo Juan, y está diciendo, todo aquel que confiesa que Jesús vino en carne, ¿sí? Justamente que Jesús vino de manera humana, tangible, como hombre, comió, caminó, durmió, tuvo todas las tentaciones, fue tentado en todo, como dice Hebreos, por nosotros. Entonces, la lucha más que nada en los primeros momentos de la iglesia primitiva fue si Jesús había venido realmente en carne. Pero como lógicamente las estrategias del enemigo van a ir siempre a buscar a ver qué podemos decir en contra de Jesús, cómo podemos desautorizar. Entonces, por los gnósticos era que no había venido en carne y de a poco se fue introduciendo que no era Dios. Y bueno, y hoy tenemos prácticamente esas dos luchas, que el Jesús histórico no existió, que nunca vino, y por otro lado que si vino no era Dios. 325 después de Cristo hubo el concilio de Nicea, que el asunto principal era debatir acerca de la divinidad de Cristo. Interesantísimo, pero prevaleció la ortodoxia, o sea, la palabra ortodoxia en portugués. La ortodoxia en español significa la doctrina correcta. Entonces, cuando decís alguien ortodoxo,
es que tiene la sana doctrina, la doctrina correcta. Mira, justo tengo el texto acá del Credo Niceno porque estaba pensando lo mismo. El Credo Niceno en el año 325 dice: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas, visibles e invisibles, y en un solo Señor, Jesucristo, el Hijo de Dios, unigénito nacido del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, tanto lo que hay en el cielo y en la tierra. Bueno, y continúa. Pero vos fíjate que lo que están tratando de establecer en este primer credo que establece la Iglesia como una uniformidad de en qué creemos, es que Jesús es Dios. Tal cual. Ahora, ¿qué importancia tiene eso para alguien que está asistiendo ahora? No sé, tenemos gente con problemas financieros, con problemas de llegar al fin del mes o problemas en el matrimonio. Dice, pero ¿cuál es la práctica de eso? Quisiera escuchar cómo para dejar todos interesados hasta el final de lo que vamos a estar hablando. Pero si nuestra fe no tiene un sustento, que no solamente yo creo en el Espíritu, pero también con el entendimiento, cuando vengan las crisis es donde serán revelados los fundamentos. Exacto. Las crisis revelan los fundamentos. Y quizás si estás con la oportunidad ahora de sentarte a la mesa y estudiar la palabra de Dios, este momento de fortalecer tus convicciones, santificar a Cristo como Señor en tu corazón, hace que cuando vengan las crisis revele que se aprieta y sale de adentro. Me dieron ese ejemplo de la pasta de dientes, la crema dental. Cuando se aprieta, sale lo que está adentro. Es lógico, pero cuando los momentos de aprietos en nuestra vida, ¿qué es lo que sale de adentro? Si no es Cristo como fundamento, va a salir la duda, la incredulidad. Y acá entra un asunto muy importante, que en los últimos tiempos muchos serán engañados. Pero a la vez vos decís conocimiento de Cristo, pero un conocimiento verdadero de Cristo. Exactamente. Porque hay un conocimiento, como decíamos esto, ¿no? De la encuesta, de tanta gente que cree, que adora a Cristo, pero sin conocerlo, sin saber quién es Él realmente. Y es el conocimiento de Cristo el que nos da el fundamento. Él es la roca inconmovible, Él es donde podemos sustentarnos. No es lo mismo que un hombre sustente todas las cosas que las sustente Dios mismo, ¿no? Los seres humanos somos frágiles, nos quebramos. Dios no se quiebra, entonces es tan diferente tener el entendimiento de que Jesús es Dios, llegar a ese entendimiento leyendo las Escrituras y por revelación. Y Jesús mismo dijo en Mateo 24, cuando los discípulos preguntaron cuáles van a ser los señales de tu regreso y del fin del mundo, lo primero que Jesús dijo: miren que nadie los engañe, porque aparecerán muchos Cristos. Y la palabra Cristo es ungido. O sea, va a aparecer mucha gente con poder, con señales, con buena enseñanza, falsos profetas, falsos maestros, pero que nadie les engañe. Entonces, ¿cómo hacemos para no ser engañados? Tenemos que ser expertos en el conocimiento verdadero. O sea, ¿cómo sé que un billete es falso? Entonces, yo tengo que agarrar, mirar la luz, pero los expertos, los que tocan todo el tiempo el billete verdadero, cuando tocan un falso, se dan cuenta rápidamente. Yo creo que lo que estamos haciendo ahora es un tiempo de entrenamiento en ser expertos, lo que Pablo define como la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Quizás es un conocimiento superficial y hoy Dios nos quiere llevar a lo profundo de quién es Jesucristo y que eso se arraigue dentro de nosotros y no seamos engañados por falsos Cristos, falsos ungidos y por gente que dice cosas que no están alineadas a las Escrituras. Vos decías cuál es la importancia de conocer que Jesús es Dios. Sabes que me vino a la memoria dos apologistas de este tiempo, que ambos empezaron a estudiar acerca del cristianismo para rebatir a sus esposas que se habían convertido en cristianas. Y ambos terminaron convertidos y siendo defensores totalmente de la fe y siendo expositores, y son de los más conocidos apologistas de nuestro tiempo. Y empezaron justamente esto, preguntándose, ¿será cierto? Pero todo lo que estudiaron los llevó a afianzarse en la fe. Y al contrario, querían destruirlo,
y lo que descubrieron terminó destruyendo su falta de fe. Así es. Bueno, y también como la historia de C.S. Lewis y Tolkien. Ah, sí. Muy interesante, que son, Tolkien es el que hizo la serie de El Señor de los Anillos, los libros, y C.S. Lewis de Las Crónicas de Narnia. Entonces, cuando Tolkien ya era, si no me equivoco, católico, y comenzó a hablarle de la existencia y de que Jesús era Dios a C.S. Lewis. Entonces, Lewis era ateo, conscientemente ateo, Dios no existe, y en las reuniones que tenían de poetas y de escritores, él veía la creatividad que tenía Tolkien y decía que era inspirado por su fe, y eso le fue generando interés. Y le fue mostrando, a ver, háblame del cristianismo. Y se quedaban horas y horas y horas y él iba explicando muchas de las cosas que vamos a hablar hoy, de las bases. Entonces él dijo, creo que Dios existe. Y lo que más, la prueba más real es Jesús, porque Él se hizo carne y es algo que yo lo puedo comprobar con la historia de que realmente una cosa fue Buda, Mahoma, que murió pero no resucitó. Y cuando entendió que Jesús murió físicamente y resucitó y que ahí está el perdón de los pecados por dentro, y conscientemente aceptó a Jesús. Eso es lo que quiero. Entonces, hay muchos que es por una experiencia o por una necesidad o porque fueron sanados, y hay otros que le va a entrar por la razón. Dice, wow, caigo de rodillas cuando entiendo de que el Dios, creador del universo, que tiene Génesis 1 en su currículum, se hizo carne, se vació de sí mismo, como dice Filipenses 2, se despojó de él mismo para poder vaciarse y tomar forma de hombre, en forma de siervo se humilló hasta la muerte de cruz. ¿Por qué? Porque él sabe lo que sentimos, Él sabe lo que nos cuesta, pero Él no tiró una soga de allá arriba para salvarnos, Él vino, y ahí es donde tenemos un Dios trascendente, que creó todas las cosas y es fuera de lo común, pero un Dios inmanente que es el que se involucra, el presente en la historia, presente en su creación. Él es inmanente, de donde también viene el concepto de Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, Estela, vamos a avanzar un poquito en eso, y quería decir a todos los que están acompañándonos acá, Estela, no solamente excelente maestra en el púlpito, como guía acá en nuestra casa la mesa de enseñanza, pero también en mi casa con mis hijos es excelente, como todos mis hijos les encanta estar con la Lela, así le dice a la Lela, para enseñar la Biblia. Y veo eso, la pasión por la verdad y cómo eso puede transferir a toda la casa y de todas las generaciones. Y en el final vamos a intentar dar algunas herramientas prácticas y también para todos, para los que tienen hijos chiquitos, para los que tienen hijos grandes que no quieren escuchar la palabra. Pero vamos a hablar un poquito de la preexistencia de Cristo. ¿Qué te parece? Buenísimo, porque si estamos hablando de que Jesús es Dios, entonces Jesús es eterno. Y si es eterno, vamos a tratar de encontrarlo en la Biblia. La eternidad de Jesús en la Biblia. Muy bien. Y lo que pensaba, primeramente, porque no dudamos, Jesús vino en carne, por lo menos los cristianos, no dudamos del Jesús histórico, no dudamos si cada Navidad celebramos su nacimiento, aunque no fuera la fecha, bueno, esa es otra historia. Para otro podcast. Pero no dudamos de que hubo un hombre llamado Jesús. Ahora, cuando hablamos de la preexistencia, ahí empiezan a surgir algunas dudas y sería bueno que nos pusiéramos a pensar, si Él es preexistente, ¿dónde dice? ¿Dónde está? Y una de las cosas es, por ejemplo, si Él es preexistente, vivió antes de ser humano. Y si vivió antes de ser humano, ¿dónde vivió? ¿Dónde estaba antes de ser humano? Y tenemos pasajes, por ejemplo, Juan 6:51 habla del pan que bajó del cielo. O sea, hay una ubicación de Jesús en otra dimensión. ¿De dónde proviene? ¿De dónde proviene Jesús? Mira, Juan 8:23, Jesús mismo dice, yo soy de arriba. ¿Sí? O sea, no de arriba del cielo físico, sino estoy arriba de una dimensión superior. Primera de Corintios 15:47 dice que el segundo hombre es del cielo. Juan 3:31 dice el que viene del cielo. Jesús mismo en Juan 16:28 dice salí del Padre y he venido al mundo. Entonces ahí tenemos a Jesús, a Pablo, a Juan, al autor de Hebreos, que dejan claro este pensamiento. Jesús era hijo preexistente y fue enviado e introducido al mundo. Muy bueno.
Es increíble que hoy cuando, viste, se hablan tanto de los multiversos y los chicos están tan familiarizados con el tema del multiverso que podemos, hablando de dinámicas, ¿no? Hablar de esto del multiverso, aprovecharlo para hablar de que, bueno, la teoría del multiverso no es tan así, pero sí hay distintos planos y Jesús no estaba acá en la tierra naturalmente, pero existía en otro plano y esto está respaldado, hablamos de algunos poquitos versículos, pero eso está respaldado ampliamente por la palabra, de que había una existencia de Jesús previa y en otro lugar, ¿sí? En otro lugar, una existencia en otro lugar, pero a la vez, como vos estuviste hablando la semana pasada... Pero eso ya va a salir en los diarios mañana. Dice Estela Ortiz que el multiverso sí existe. Muy bueno. Sí, viene. No, dije que podemos Flash hacer... es real. Flash es real. Spider-Man del multiverso. Que podemos hacer una analogía para que los chicos entiendan. Y ya captamos la atención de los chicos. Sí, ahí captamos la atención de los chicos. Sí. Creo que tenemos que ser sabios y usar las cosas que los chicos conocen para poder introducir las verdades bíblicas. A mí me gusta mucho hacer analogías con las series y todo lo demás para captar la atención de los chicos. Ay, me perdí. Sí. Mira, yo quisiera agregar algo acá. Hay algo que está en el libro, Fundamento Cristocéntrico, pues en el episodio pasado yo hablé del primer amor, no como un sentimiento que tuvimos, una experiencia con Jesús, sino que Él es el primero en todo. Él siempre fue el primero. Tiene la preeminencia, es el principio, y es la prioridad. Y una cosa práctica de la preexistencia, porque podemos dar muchos textos bíblicos que comprueban de que cómo Jesús apareció en la historia. En la anterior yo mostré algunos. Eso iba a decir. El ángel de Jehová, el cuarto hombre en el horno de fuego. Y hoy, eso fue algo que yo no dije antes, tenemos muchos testimonios de cómo Jesús se sigue apareciendo, principalmente a los hermanos musulmanes. Escuchamos ahora en Gaza, en la guerra de Israel con Gaza, más de 200 casos comprobados de musulmanes que soñaron con Jesús y Jesús les presentó. O se les presentó físicamente un hombre diciendo quiero que te conectes, y le conectaba con la iglesia. Dice yo soy el Mesías, yo soy el Salvador, y más de 200 casos ahora, 2023, 2024. Sí, totalmente registrado. Y ese es el Cristo que se revela, que se da a conocer. Entonces, después de resucitado, Jesús también aparece a más de 500 hermanos, como dice las Escrituras también en 1 Corintios 15. Y es muy interesante eso. ¿Por qué? Porque eso da un sustento a nuestra fe. Y quisiera entrar en el asunto hay una palabra en griego que se llama ginosco. Es una palabra para conocimiento a través de experiencias. Entonces, Cristo, es verdad que podés saber algunos versículos de memoria y aprender cómo Cristo aparece o siempre estuvo. Pero en la práctica es cómo yo puedo saborear esa realidad y que Él se transforme realmente mi primer amor, o sea, lo primero en mi vida. ¿En qué afecta en mi vida entender la preexistencia de Cristo? Que Él se vuelva mi prioridad, que Él se vuelva el primero en todo. Y en el libro yo doy dos cosas prácticas que quisiera darles como una recomendación. Número 1, buscarle antes que comience el día. Si Él es nuestro primer amor, que le busquemos a Él en primer lugar. Busquen el reino y su justicia en primer lugar y todo lo demás vendrá. Y quiero recomendar como literal, o sea, antes de agarrar el celular a la mañana, que tenga un tiempo con Él. Antes de ver los comentarios de la gente, que escuche su palabra, ¿qué me tiene el Señor para comentar hoy? Hola Señor, ¿cómo estás hoy? ¿Qué sientes por mí? ¿Qué sientes por mi casa? ¿Qué sientes por mi nación? ¿Cuál es tu agenda? Y hay un versículo en Salmo 5, verso 3. Salmo 5, verso 3 dice... anoten eso que está buenísimo. Es David diciendo, Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. O sea, acá estamos hablando de que lo primero que debemos hacer es presentarnos al Señor a la mañana. Lo primero que hacemos en la mañana va a gobernar todo nuestro día. Y eso es algo práctico de alguien que dice, Cristo siempre está. Entonces yo siempre lo busco en primer lugar. Otro texto muy conocido es de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, ¿no? Que muchos no podemos cantar la canción, ¿no? De madrugada yo me acercaré a ti.
antes que salga el sol. Entonces, la revelación es, si Jesús, antes de ser humano, siempre estuvo, y cuando se me revela eso, digo, antes que haya un problema, Él ya era la solución. Y cuando se te revela eso, diciendo, me viene un problema, Jesús ya tiene la solución. Solo tengo que buscarlo a Él en primer lugar. Eso es la revelación de la preexistencia o de la preeminencia de Cristo. Entonces, número 1, buscarle antes que comience el día. Eso es algo práctico que revela si Él es tu prioridad o no. Y número 2, buscarle a Él para tener sabiduría antes de tomar decisiones. Y ahí ya no necesariamente es donde comienza el día. Proverbios 28:5 dice, los hombres malvados no entienden de justicia, pero los que buscan al Señor entienden todo. Los que buscan al Señor entienden todo. Y cuando el capítulo de la sabiduría, Proverbios 8, sí, dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Proverbios 8:17. Y ese temprano me busca no es solamente temprano de horario cronológico, pero antes, o sea, temprano, cuando también dice en Eclesiastés 12 que los jóvenes deben buscar al Señor en temprana edad, está hablando antes, o sea, antes que vengan los problemas, antes de tomar una decisión, temprano. Él es mi prioridad, Él es lo primero que yo pienso. Entonces, quiero dejarle esas dos cosas prácticas de la revelación de la preexistencia o la preeminencia de Cristo en nuestras vidas. Es buscarle en primer lugar en el día, literalmente, y buscarlo antes de tomar una decisión. Eso revela si se incorporó adentro mío el fundamento, si Cristo es mi primer amor o no. ¿Avanzamos, Estela? Entonces, ¿por dónde vamos ahora? Mira, te cuento un versículo que me llamó mucho la atención, que está en Daniel 7:13. Ay, sí. Que estábamos hablando, viste que Daniel 7 habla, si querés lo buscar. Yo me enganché porque vos hablabas de la sabiduría. Ya, lo fuiste a buscar. Proverbios 8 habla de Jesús, porque Jesús es la sabiduría de Dios. Claro, y viste que dice que le dio trono y principado a la sabiduría. Y se deleitaba con él en la creación. En la creación, exactamente. Así que es una profecía cristológica también, aunque sabemos que no podemos sacar doctrina de los libros poéticos, principios de interpretación y hermenéutica. Pero bueno, volviendo al capítulo Daniel 7, versículo 13. Empieza antes, creo que es en el 9, por ahí, cuando habla del anciano de días, dice que está en el 9 seguí mirando visión. hasta que se establecieron tronos y el anciano de días se sentó, su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura y su trono llamas de fuego y sus ruedas fuego abrasador. Una cosa curiosa es que la descripción que hace Daniel del anciano de días, que es el padre en este caso, es la misma descripción que después hace Juan en el Apocalipsis, ¿no? Habla de sus cabellos blancos y todo lo demás. Pero aquí en el Daniel 7:13... Sí, leo, dice, seguí mirando en las visiones nocturnas, en las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Vos sabés que me llamó la atención, lo leí en la versión de la Septuaginta, que es la primera versión del Antiguo Testamento en griego antes de Cristo. O sea, es una traducción que se hace desde el hebreo al griego unos 200 años antes de Cristo. Y en esa versión dice que vino uno como un hijo de hombre, como un anciano de días, no que se dirigió al anciano de días, sino habla de la semejanza de este hijo de hombre. Y también vemos que en el Nuevo Testamento unas 40 veces se identifica a Jesús con el Hijo de Hombre. Muy bueno, así es. Entonces tenemos esta similitud que podemos defender de Jesús y el Padre uno son, ¿sí? Por esta similitud de los cabellos blancos, ¿sí? Como anciano de días. Que es la revelación de Jesucristo en Apocalipsis 1. Exacto. O sea, es como el anciano de días, o sea, como el Padre. Exacto. Bueno, yo quiero leer una secuencia con todos ustedes de Juan. Para mí que todos los escritos de Juan es una tesis para probar la divinidad
del Jesús humano. Sí, es el libro más útil para probar justamente la deidad. Perdón, el Evangelio de Juan y el libro de Hebreos también. Tal cual. Juan 1:1 dice, y en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Entonces él está haciendo una relación con Génesis 1, y el verbo ahí es la palabra en acción, es Cristo, Jesucristo. Entonces el verbo era Dios. Ahí hay una evidencia. El verbo era Dios. Dios, Jesús es Dios. Eso es Juan. En la Biblia textual, muy buena versión, si la pueden conseguir, la Biblia textual, cuando quieren estudiar así teología, dice Dios era el verbo. No dice el verbo era Dios, dice y Dios era el verbo. Buenísimo. Más evidente más todavía. Evidente. Si alguien tenía alguna duda. Porque, ¿de dónde vienen las dudas? Hoy hay mucha gente con pensamiento crítico, que eso es muy bueno. Quizás haya gente que ya haya demandado una razón para tu fe. Y eso es importante, que tengas evidencias. Una, la histórica, que realmente Jesús existió y eso está comprobado. Y por otro lado, que realmente Jesús fue divino. ¿Por qué? Porque ese Jesús que nosotros conocemos, comprobado por la historia, que vivió hace 2000 años atrás, tiene muchas evidencias visibles, y principalmente los que estuvieron cerca a él, de manifestaciones de Dios. Y después la Biblia acepta adoración hacia Jesucristo como Señor, porque solo se adora a Dios. Y ese es el conflicto de los judíos, ¿no? También. Los testigos de Jehová traducen la Biblia de los testigos de Jehová, está traducida mal, y esto es a propósito, ¿no? A propósito, para seguir sosteniendo sus doctrinas. Entonces eso lo traduce como en el principio era el verbo, y el verbo era un Dios, como un Dios secundario. Pero ahí hay una torsión de la gramática en el griego, porque la gramática en el griego es Dios. Esa palabra, o sea, como lo traduce la Biblia textual, Dios era el verbo. No era un Dios, sí, otro Dios. Eso me hizo acordar una mujer soltera que decía, estaba solterona grande, y decía, quizás mi esposo era testigo de Jehová y no le abrí la puerta. Y por eso estoy soltera todavía. Así que no tengan miedo de abrir la puerta al testigo de Jehová si tenés la prueba de que Jesús es Dios y que estamos diciendo acá. Y las solteras quizás se puedan casar. Todas solteras pueden comentar abajo acá, estoy soltera, que quizás en tiempos de mesa puede encontrar algún varón de otro país. No se olviden de poner comentarios acá, de preguntas. Porque las preguntas de ustedes, incluso crítica constructiva de lo que estamos diciendo, si no crees lo mismo que nosotros, para que podamos enriquecernos, porque tenemos toda una temporada para seguir profundizando las Escrituras juntos. Así que voy a leer todos los comentarios, lo que pongan, tanto de lo que Dios te habló, como también de lo que quizás no entendiste o que quizás sería bueno que nosotros pudiéramos profundizar. Así que pongan ahora mismo el comentario, cuando ustedes pongan me gusta o no me gusta, o que activen la campanita. Eso es para que YouTube sepa que hay gente detrás que está moviendo y que le guste este asunto, y como estamos diciendo siempre, que Cristo sea tendencia en las redes sociales. Bien, avanzamos acá. Déjame leer algunas cositas de Juan, solo escritos de Juan. Juan 8, versos 56 y 58, que dice, Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día, lo vio y se alegró. Jesús les dijo, antes que Abraham naciera, yo soy. Increíble. Juan 10:30, palabras de Jesús en rojo, dice, yo y el Padre somos uno. Y ahí es donde también está esa evidencia de que Jesús y el Padre son uno. La epístola de Juan, 1 Juan 1, comienza así. Mira cómo comienza. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos. Esto escribimos acerca del verbo de vida, y la vida se manifestó. Nosotros lo hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué es lo que hace un testigo? Un testigo es aquel que vio y escuchó algún suceso o alguna persona, por lo cual está habilitado para dar testimonio. Entonces necesitamos gente que no solamente
alguien te dijo, porque el momento que seamos probados en nuestra fe, no, porque mi abuela dijo, porque mi pastor dijo, porque leí un libro, no. A mí se me reveló, Jesucristo es mi Señor. Ese testigo no es un testigo fiable, porque vos imagínate, si yo voy a la policía porque hubo un accidente y me preguntan quién tuvo la culpa, y yo digo, Maxi me dijo que fue el del auto blanco. Entonces me va a decir, ¿qué hace usted aquí? Si Maxi fue el testigo, Claro. él es el que tiene que dar el testimonio. Entonces, ¿cuándo nos volvemos testigos confiables? Cuando de primera mano nosotros lo sabemos. Y la palabra dice que la fe es por el oír de la palabra de Dios. Y vos hablaste hace un rato y hablaste de revelación. Sí, la revelación acerca de Dios y acerca de todo lo espiritual, podríamos decir, es progresiva. Cuando nos convertimos, lo que tuvimos el encuentro con Dios Salvador. Pero hoy necesitamos tener esa revelación de que Jesús es Dios. Pero no es una revelación que va a venir de una manera mística, que Dios me va a traer un convencimiento, sino que ahí está escrito. Entonces, cuando yo recorro la palabra, encuentro todos estos pasajes que vos estás diciendo, se me hacen carne, fortalecen mi fe y tengo la revelación de que Jesús es Dios. Muy bueno, muy bueno. Y otro, lo que me gusta, entonces la primera epístola de Juan comienza con eso. Lo que hemos probado, lo que hemos tocado, lo que vimos y lo que escuchamos, eso damos testimonio. Y invitamos a todos que tengan ese conocimiento ginosco, conocimiento a través de experiencias, que no solamente leas, pero que también pruebes la palabra más dulce que la miel, que cuando leas de Jesús, eso pueda saciar tu ser. Su amor es mejor que el vino. Estoy saboreando a Cristo, estoy probando y viendo. Prueben y vean que Dios es bueno. Entonces, una cosa es solamente saber en el intelecto. Y hay un casamiento entre palabra y espíritu, que creo que eso ya mencioné acá unas veces. Leí un libro, ese ejemplo de que no sé en qué momento de la historia parece como que se divorciaron, palabra y espíritu, como si fuera papá y mamá. Entonces, parte de la iglesia se fue con papá, con la palabra, y parte de la iglesia fue con la mamá y el espíritu. Un ejemplo, ¿no? Es una analogía, lógicamente. Pero en los últimos tiempos necesitamos gente de la palabra y del espíritu. Jesús, para vencer la tentación de Satanás, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Jesús sabía lo que estaba escrito y Jesús sabía lo que salía de la boca del Padre. Necesitamos la experiencia del Espíritu y necesitamos comprobarlo. Es lo que Jesús mismo nos dijo en Mateo 22, que le dice a los saduceos, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Lo que necesitamos para no caer en el error es fusionar las Escrituras y el poder de Dios, y eso es lo que nos va a dar un andar recto en Cristo. Así es. Entonces, para terminar acá, ¿cómo termina la primera epístola de Juan? El versículo 20 y 21. Los últimos dos versículos dice así, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y acá dice claramente, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos, aléjense de los ídolos. Así termina. Comienza diciendo, nosotros vimos, probamos, tocamos, experimentamos a Cristo y los damos a conocer. Y por último termina, Él es el verdadero Dios. Por lo tanto, hijos, aléjense de los ídolos. Está diciendo, no solamente ídolo de madera o de yeso, está diciendo, ídolo es toda falsa imagen que tenemos de Dios. No construyan otra imagen que no sea Jesucristo. La vida eterna es conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Y eso significa, en la práctica, derribar los ídolos, que eso hablamos en el primer episodio con Fer, de falsas imágenes que hemos tenido de Dios. ¿Por qué estudiamos la preexistencia y la humanidad de Cristo? Porque eso nos da una base sólida. Dios es así. Dios es cercano. Dios es presente en medio de las tribulaciones. Dios se identifica con mi dolor porque Él sintió lo que yo sentí. Y de paso también eso es un adelanto del próximo episodio que vamos a hablar sobre la humanidad de Jesús. La próxima vamos a hablar de la humanidad de Jesús. Y vamos a profundizar en este asunto. Pero hoy nuestro asunto era hablar más de la divinidad y la preexistencia de Jesús y que eso sea una base sólida de nuestra fe. Estela, tu conclusión, ¿qué te gustaría, qué podrías decir a toda la gente que está conectada? ¿Qué es lo que más arde en tu corazón para que la gente crezca en este tiempo, en conocimiento, entendimiento práctico?
que busquemos en la palabra la revelación, pero que la leamos en el Espíritu, no para tener conocimiento solamente, sino para verdaderamente encontrarnos con el Señor, con este Dios que trasciende la palabra, va más allá. A mí me impactó mucho leer Juan 17:5, cuando Jesús le habla al Padre y dice: glorifícame con la gloria que tuve antes que el mundo fuese. Y yo pensaba, ¿cómo habrá sido la gloria que tuvo Jesús antes que el mundo fuese? Porque viste que a veces nosotros tenemos experiencias de glorificar a Dios, que parece que tocamos el cielo con las manos, pero hay una gloria mayor. Y creo que este es nuestro objetivo, encontrarnos con este Dios preexistente, con el creador de todo, que se nos revele, porque en la medida que Él se nos revele le vamos a poder dar la gloria que merece. No le podemos dar la gloria sin conocerle, porque sería una gloria incompleta. Cuando más se nos revele de Él, mayor gloria podremos darle. Y que ese sea nuestro objetivo, conocerle para adorarle mejor, si se puede usar esa expresión. Muy bien. Ahora, quiero que aterricemos en algo práctico que escribí acá en el libro Fundamento Cristocéntrico. Cuando termina el capítulo de Primer Amor, yo propongo, hay una sección que se llama metanoia. Todo capítulo termina con una parte metanoia, que significa arrepentimiento, cambio de pensamiento. Cómo llevar a la práctica en 3 partes: revelación, reforma y respuesta. Todo lo que es revelado de Él provoca una respuesta en mí, y que eso genera una reforma en mi conducta. Muy hermoso eso. Entonces, revelación, acá de la revelación, este capítulo hablamos de la preeminencia, la preexistencia de Cristo. Entonces la pregunta es, ¿qué descubrí de la preeminencia de Cristo que trae sanidad a mi vida? El saber que Él está antes de todas las cosas. Cómo eso debería sanar nuestra existencia y todo problema de existencia. Por ejemplo, una persona puso en los comentarios que quiero contestar ese, para que sepan que yo leo todos los comentarios. Uno dijo, Marcos, ¿qué hacía Dios antes de la creación del mundo? Muy interesante la pregunta, porque algunos creen que Dios estaba aburrido, y escuché herejías diciendo que Dios se sentía vacío, por eso creó el ser humano. Dios es Dios omnipotente, o sea, todo poder. Él sabe todas las cosas y Él siempre fue autosuficiente. Esto significa que siempre fue completo. Y Dios siempre fue padre y siempre tuvo un hijo. Siempre se identificó como un Dios relacional. Siempre. No es que hubo un momento, Jesús nunca nació, siempre existió. Perdón, Jesús se encarnó en la tierra, pero estoy viendo el Cristo, el Hijo de Dios, siempre estuvo. ¿Qué significa eso? Que Dios siempre fue familia. La naturaleza de Dios es relacional, es compartir. Entonces Él siempre fue una familia, siempre se sintió completo y siempre fue perfecto, santo, sin necesidad de nada. Y cuando Él crea todas las cosas, no fue porque Él necesitaba algo, sino porque Él quiso compartir su naturaleza relacional y nos invita a la comunión del Padre y del Hijo. Y es eso lo que Juan descubrió y dice, esta es la vida eterna, que ahora tenemos parte en la comunión con el Padre y el Hijo para que nuestro gozo sea completo, o sea, para que el sentido de nuestra existencia tenga un verdadero significado, es tener comunión con el Padre y con el Hijo. ¿Qué hacía Dios antes? Tenía comunión y ya era familia, ya Dios siempre fue comunidad y la salvación es que Él nos salva del individualismo y nos incluye en su comunión. Eso es hermoso. Entonces eso es revelación. La revelación tendría que provocar una reforma en mí. ¿En qué áreas de mi vida Jesucristo no estaba siendo la prioridad? En los pensamientos, las emociones, las decisiones, las relaciones, el manejo de las finanzas, en la aprobación de los demás o en las pasiones, que puedas escribir ahí y ver, dejar que la revelación de Cristo produzca una reforma en tu carácter. Y yo propuse 2 cosas, recapitulando lo que hablamos. Número 1, buscarlo en primer lugar en el día. Yo aprendí de mi papá eso. Y antes para mí incluso me parecía religiosidad, un formato muy rígido. Mi papá todas las mañanas se arrodilla al lado de la cama y lo primero que hace a la mañana, antes de lavar la cara, es arrodillarse. Y él me enseñaba eso y yo dije, no, pero eso es demasiado. Y hoy entiendo
Y yo hoy hago exactamente lo mismo. Y Sammy me ha entrado muchas veces y ha visto cómo yo hago. Y ahí comienzo a entender cómo se repite. No quiero que repita la forma, sino la esencia del corazón, diciendo, Él es lo primero en mi corazón. Más allá de la forma que lo hagas, más allá si te arrodillas físicamente o no, pero que tu corazón lo desee en primer lugar, antes que el celular, antes que el comentario, antes que los quehaceres, las actividades. Él es mi primer amor y tiene la prioridad de mi día. Eso es número 1, para reformar nuestra agenda. Número 2, antes de tomar la decisión, lo consulto a Él. No consulto el dinero, el presupuesto, no consulto a mi esposa o a la situación o al médico, sino ¿qué quiere Dios? ¿Y cómo sé la voluntad de Dios? A través de la Biblia, a través de la palabra, a través de la oración. Muy bien. Entonces, toda revelación produce una reforma que también desata una respuesta en mí. Y la respuesta es primero lo primero. Estoy poniendo a Jesús en primer lugar y que eso se traduzca con las actividades prácticas que propusimos. Y acá termino con eso. Libro Fundamento Cristocéntrico. Atrás dice, pues nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto Jesucristo. Se enfoca en varios aspectos de la plenitud de Cristo. Primer amor, humanidad, muerte, resurrección, ascensión, sacerdocio, regreso. Y de eso vamos a estar hablando toda esta temporada acá en Tiempo de Mesa. 2 cosas para comentarles. Número 1, que doy gracias al Señor. Me llegó un informe que este libro está número 1 de ventas en Amazon, en Kindle, los libros digitales, dentro de la parte del rubro de libros cristianos o religiosos. Así que doy gloria a Dios por eso y está ahí acá el link para que todos los que quieran hacer. Número 2, también he escuchado de gente que ya está haciendo en sus grupos de discipulado y de enseñanza en grupos pequeños, agarran el libro y estudian capítulo por capítulo todas las semanas. Me mandaron unas fotos de una iglesia en Puerto Rico que están haciendo eso todos los lunes, y saludos a todos que ya están haciendo con su familia, en su altar familiar, y que Cristo sea el fundamento de tu corazón, de tu familia, que cuando vengan las crisis nos encuentren siempre firmes en la roca, que no vamos a ser engañados. Tus hijos no van a ser engañados por la ideología de género, tus hijos no van a ser engañados por los mensajes subliminales de Disney, sino vos y tu casa van a servir al Señor hasta el final. Muy bien, Estela, ¿qué último consejo podrías dar para las familias? Que ya que dijiste lo del altar familiar, no menospreciemos a los niños. No los menospreciemos. Ellos entienden mucho más de lo que nosotros creemos que entienden. Fíjense que si las tinieblas les dedican tanto tiempo a instruirlos en las ideologías de género y en un montón de ideologías perversas desde que son pequeñitos, porque saben el poder porque que tienen. saben exactamente la capacidad de recepción que tienen los niños, entonces nosotros no tenemos por qué ignorar que ellos pueden aprender, pero depende de nosotros. Obviamente las palabras van a tener que bajar a su nivel o explicar la palabra que estamos usando para que ellos entiendan el mensaje, pero no los menospreciemos. Este mensaje de que Cristo sea el centro no es un mensaje para nosotros los adultos, es un mensaje para toda la familia. Y quiero terminar contándote algo que seguramente ya sabés. Cuando Juan el Bautista estaba en el vientre de su mamá, era un feto, percibió al Mesías en el vientre de María y fue lleno del Espíritu Santo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el Espíritu es eterno, lo que es inmaduro es el envase físico del ser humano. Apelemos a eso, a entender que nuestros hijos tienen un espíritu eterno que tiene que ser discipulado y es nuestra responsabilidad. No menospreciemos el divino tesoro que tenemos en cada uno de nuestros niños. Así que no podemos forzar que nuestros hijos tengan un encuentro con Dios, pero sí podemos forzar el ambiente. Creen el ambiente, y que es lo que enseñamos en el altar familiar. Nosotros, como yo les dije, nosotros acá tenemos, más que una familia, somos casi una ONG, una fundación, tenemos 5 hijos. Es todo un campamento hacer un altar familiar, pero tenemos a Anita con 6 años y Sammy con 16. Es una diferencia muy grande, pero conversamos algún asunto que todos pueden entender. A Ana siempre le damos algo para dibujar y pintar, y es increíble que siempre ella siempre no quiere, primero no quiere, siempre, pero cuando comienza y nosotros comenzamos a hablar de un asunto, ella comienza a dibujar exactamente lo que estamos hablando y va transmitiendo, y como el Espíritu Santo creo que la toma, y es increíble como Dios le usa, por ejemplo, en el caso de los dibujitos. Ahora, pero tenemos que crear el ambiente y dar herramientas que espero que esto les sirva.
Vamos a hacer a Cristo, que es el centro de nuestra casa. Eso es altar, poner a Cristo en lugar más alto. Y espero que les haya servido esto. Damos gracias por Estela, damos un aplauso que está con nosotros, ¿sí o no? Los chicos se quedaron con ganas que les haga algunas preguntas, Estela. ¿No tenés preguntas para ellos? A ver si entendieron lo que hablamos hoy. ¿Me mete anotarías en el Tinder cristiano? Esa está buena. Muy bien, muy bien. Tenemos un soltero aquí, los demás están todos ocupaditos. Eso está muy bueno. Bueno, escriban acá en los comentarios lo que Dios te habló, lo que quizás no entendiste, qué temas te gustaría que habláramos más. Y si sos soltero o soltera, escribilo, porque acá ya tenemos detrás de cámara a alguien listo para escribirte. Muy bien, nos vemos en el próximo Tiempo de Mesa, todos los martes 10 de la noche, en este mismo canal, en este mismo horario, en este mismo lugar. Acá estamos. Chao, equipo, nos vemos, familia. Ya me despedí del equipo. Gracias.